Buenas Hola, noches, profe. ¿cómo están? Hola, profe. Buenas noches, profe. ¿Cómo están? Muy bien, profe. Qué linda que está la noche. ¿Verdad que sí? Bueno, recibieron las notificaciones, imagino, a través del Classroom de los trabajos, o sea, del trabajo práctico que tienen que presentar. Profe, sobre eso te quiero comentar algo. Sí, te ¿Será escucho. que eh, los temas para los otros, digamos, compañeros serían aparte? Porque hay 58 temas y somos 102, si no me equivoco. Sí, ¿O cómo sería, profe? Yo estoy 78 en la lista, si mal no me no, y equivoco. se repiten los temas. ¿Se repiten? Sí, eso está asignado ahí en la planilla. Vamos a Ah, dale, profe, verificar. dale. Vamos a verificar. Hay seguramente alguno que va a coincidir. A ver, vamos a mirar. Profe, yo no estoy en la planilla. Eso justamente quería tocar antes de iniciar la clase, de aquellos alumnos que aún no están en la lista oficial de la facultad. Yo tomé como parámetro la lista oficial de la facultad que me proveyó el 10 de marzo aproximadamente. Entonces, lo que les pido es lo siguiente, a todos aquellos compañeros que no están en la lista que publiqué y que asigné los temas de trabajo práctico, están todos ahí. Tengo 102 asignados según la lista oficial de la facultad. Entonces, todos aquellos que no estén en esta lista y estén cursando, porque seguramente todavía no les ha salido su resolución, entonces les pido que me escriban en el correo institucional que ustedes ya tienen y me pidan que les asigne el tema correspondiente. Entonces me ponen en el objeto del correo asignación de tema de trabajo práctico. Solamente aquellos que no tienen asignado su tema, ¿sí? ¿Se comprendió esa parte? Sí, profe. Sí, profe. Hay muchos compañeros que están en esa misma situación. Yo soy uno de ellos, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Les pido a todos aquellos, no sé si hay más, escuché una sola voz hasta el momento. No sé si hay más compañeros que estén en esa misma situación, que por favor me escriban al correo lo antes posible para que yo les pueda asignar, ¿sí? En cualquier momento te van a escribir, profesora. Ahora veo que solamente estamos conectados 40 y algo nomás luego. Así que vamos a pasar ese aviso al grupo porque somos 100 y algo. Ujú, así es. Profe, yo ahora recién vi. Y como el tema que se repite, me decís que repiten los días, ¿cómo voy a saber cuál va a ser mi tema? A ver, Yo voy a estoy en compartirle pantalla 79. para... No, voy a compartir pantalla para explicarle un poquitito cómo viene la mano, para que nos podamos entender. Un segundo. Bueno, ¿llegan a visualizar o no? Sí. Bueno, ahí está la planilla de asignación de temas de trabajo práctico individual correspondiente al presente año, nuestra materia de sociología jurídica. La fecha de entrega es el 21 de abril del 2022 a través de la plataforma Classroom.
Ustedes ven acá de que está el número de orden de la lista, al lado está su número de cédula y el número de tema. Por ejemplo, a Acosta Jiménez Matías Daniel le corresponde el tema 54. Entonces hay otra lista dentro de nuestro, vamos a irnos acá, temas a ser desarrollados por los alumnos. Vamos a abrir esto y vamos a buscar el tema 54. El tema 54 es el siguiente: educación, género y adolescencia, un desafío actual. Ustedes van a hablar sobre, o sea, en este caso no ustedes, sino que Matías, si mal no recuerdo, Acosta Jiménez Matías va a hablar de ese tema. Se repite en el tema, en el caso de Llano, Falco, Caris, Hadasha, puede ser Hadasa, entonces tiene el mismo tema. Yo lo único que les pido y les insto es de que no traten de copiar, porque siempre estamos verificando, tenemos programas para verificar que no, como les digo, ustedes sabrán ya de eso, de que no copiaron. Entonces, en el caso de que sea plagio, los dos quedan automáticamente anulados. Eso para que tengan en cuenta también, ¿verdad? Que tienen que hacer cada uno de ustedes sus trabajos prácticos. No sé si se comprendió la forma de asignación. Ustedes tienen 3 archivos anexos dentro del trabajo práctico. El primero es la lista de asignación de números de temas. Están los nombres de cada uno de ustedes y los temas respectivos que les fueron asignados, ¿sí? En la otra lista van a encontrar los temas que corresponden a cada uno de los puntos, desde el 1 hasta el tema 54. Esos son los temas que tenemos. Y finalmente tenemos el tercer archivo que contiene las directrices y los lineamientos que ustedes deben respetar para elaborar su trabajo práctico. Siempre me preguntan si ustedes deben utilizar todos estos. No. La metodología que ustedes pueden aplicar es alguna de estas. Dependiendo de su tema, recurrir seguramente a revistas, diarios, recurrir a encuestas de opinión, a datos estadísticos, ahora que tienen estas plataformas y estas herramientas de los formularios de Google, por ejemplo, hacer encuestas es mucho más fácil. Pueden utilizar libros físicos o libros digitales, pueden recurrir a la internet, pueden recurrir a la legislación para poder hacer sus trabajos prácticos. Pueden utilizar uno o varios de estos medios para efectuar sus trabajos prácticos. Y después tienen unas características formales que deben respetar. Esto hace hincapié en que ustedes efectivamente leyeron las directrices y cumplieron las directrices conforme establece estos lineamientos. ¿Está? No sé si hasta aquí hay alguna duda o alguna consulta más sobre los respectivos trabajos prácticos. Sí, ya entendí, profe, ya vi cuál es mi tema. Gracias. Ok. No sé si Profe, tenemos... disculpe, profe. Un compañero preguntó en los mensajes que el correo institucional al que vamos a mandar el trabajo, creo. ¿Cómo? No es que van a mandar al correo institucional. Ustedes van a subir a la plataforma del Classroom. Ustedes tienen ahí un sector que dice trabajos, a ver cómo dice exactamente, trabajo de los alumnos, ¿sí? Acá yo tengo 107 asignaciones. Entonces, ustedes me tienen que subir el trabajo acá en la plataforma. No sé si se llega a visualizar. Y ahí me sale la cantidad de trabajos entregados y acá la cantidad de trabajos asignados, que son todos los alumnos que les tengo registrados en el Classroom. Profe, Sí. ¿Cómo yo puedo hacer? Ahora, o sea, yo me di cuenta de algo. No tengo la materia de sociología, yo no tengo en el Classroom. ¿Cómo yo puedo hacer para poder acceder a sociología? Me pedís que te envíe la invitación y te envío la invitación. Le escribís al correo institucional: profe, por favor, darme acceso al Classroom. Soy fulano de tal, mi cédula de identidad es el número tanto. Y ya te doy acceso al Classroom. Okay. Buenas, profe, ¿cuál sería el correo institucional? fmercado@der.una.edu.ar.
Gracias, profe. Dale. Si mal no recuerdo, bueno, los que no tienen Classroom pues no van a tener, pero los compañeros por ahí que están en el Classroom le van a poder ayudar a sus compañeros que no tienen Classroom. No sé si hasta acá se comprendió todo lo que tiene que ver con relación al trabajo práctico, entonces damos inicio a nuestro desarrollo del día de la fecha. Profe, Profe, yo quiero hacer una consulta, por favor, en relación a el trabajo práctico que se nos asigna. Nosotros consideramos el contexto a nivel nacional, a nivel internacional. ¿Cómo tenemos que encarar, profe? ¿Nuestra realidad nacional nada más o podemos tomar? Pueden indistintamente tomar la realidad nacional o pueden tomar como contexto sudamericano o inclusive diversos países. O sea, eso ya depende de ustedes el enfoque que le quieran darnos. No nos restringimos a ningún país en específico, por así decirlo. Ya depende de ustedes el contexto demográfico que quieran tomar para hacer sus trabajos prácticos. Gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra consulta? Sí, profe, yo entré un poquitito tarde y solamente escuché hace rato plagio, no sé sobre qué estabas hablando. Sobre el trabajo práctico. Pasa que tenemos asignaciones de repente duplicadas. Pueden ser que dos compañeros tengan el mismo tema. Entonces, para que tengan nomás cuidado, porque el trabajo práctico pues es individual, uno tiene la obligación de hacer su trabajo práctico de manera personal y no copiar del compañero, ¿verdad? Entonces, para que tengan nomás presente eso de que hoy ya disponemos de programas gracias a la tecnología para justamente detectar los plagios, ¿verdad? Entonces, les pido que en lo posible omitan esa parte y nos evitemos todo un mal momento, porque en el caso de que se encuentre que el trabajo práctico está plagiado, automáticamente ambos quedan descalificados y en consecuencia sin posibilidad eso de volver a recuperar. Entonces, para evitar los malos momentos, ya les adelanto esa cuestión, ¿verdad? Una consulta al respecto, profe. Sí. Usted habla de que nosotros no debemos plagiar trabajos ajenos. Pero entonces, ¿cómo, si la información vamos a recabar de libros, de revistas? Por supuesto, se cita. Por supuesto, ustedes tienen, hay una diferencia entre el plagio. ¿Qué es el plagio o el copiado? Supongamos que yo, Fátima Mercado, realizo mi trabajo sobre el tema 10, ¿verdad? El matrimonio, la institución familiar. Entonces, qué sé yo, Carlos también tiene mi mismo tema. Entonces, él no quiso trabajar y me dice, préstame tu trabajo que vos tenés mi mismo tema. Entonces, yo agarro y como suyo. Entonces, si nosotros encontramos dos trabajos iguales, nosotros automáticamente descalificamos, porque a veces ni siquiera se toman la molestia de cambiar los tipos de letra, nada. O sea, bueno, en este caso las directrices dicen de que todos tienen que tener un mismo tipo de letra, pero no cambian absolutamente nada, hasta un poco más y muchas veces queda restos de los nombres de quien era el trabajo práctico. Entonces, para que tengan nomás una idea. Y ustedes saben de que siempre cuando van a hacer trabajos prácticos y van a utilizar citas, ustedes deben poner eso entre comillas, tienen que citar la fuente a la que están recurriendo y de dónde extrajeron esa información, tienen que hacer su cita bibliográfica o su infográfica de dónde extrajeron de la web en ese caso, entonces para que tengan en cuenta eso. A eso me refiero con la parte del plagio o del copiado o duplicado de trabajos prácticos. Pero, profesor, a mí, por ejemplo, me tocó el multiculturalismo, me tocó. Y yo puedo igual remitirme a otros, por ejemplo, si encuentro en internet una investigación que ya está hecha, puedo sacar de ahí partes Claro, y está claro bien que igual, sí. ¿verdad? Solo de los compañeros no debemos hacer eso.
Exacto, o sea, pero no transcribir textualmente, sino que extraer y armar tu trabajo práctico. Por supuesto que pueden recurrir a la internet, pueden recurrir a citas bibliográficas físicas, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero recuerden siempre de colocar el hecho de citar la fuente y de poner entre comillas cuando no es una creación personal, ¿verdad? Porque cuando es una creación ajena a nuestra personalidad, entonces nosotros tenemos que aclarar eso, ¿verdad? Para que vayan teniendo cuidado. Eso van a darlo ustedes, no sé si en este semestre creo que ya tienen metodología de la investigación, entonces ya van a ir viendo también esa parte, ¿verdad? Y más en el colegio capaz que más de uno ya habrá tenido también metodología. Google tiene manera de reconocer plagio. Así mismo. Google Meet. Fácil, usted le da clic nada más y ahí ya. Así es, por eso les pido y les digo que nos evitemos malos momentos, ¿verdad? De que no tengamos que anular ningún trabajo práctico, entonces que podamos hacer algo de creación personal de cada uno, ¿verdad? Por supuesto que vamos a estar recurriendo a la fuente y vamos a estar extrayendo datos de numerosos lugares, ¿verdad? Pero tener cuidado de no copiar del compañero y de no extraer así textualmente, o sea, no agarrar y, por ejemplo, encontraron un trabajo en la web y entonces ese trabajo copiaron y me pusieron así tal cual, porque eso también se detecta, para que tengan en cuenta. Gracias, profe. Ok, cuando gusten. No sé si hay alguna otra consulta más. Bueno, si no hay ninguna consulta, vamos a... Profe, se puede Sí. copiar del internet, pero solo hay que poner nomás, era esa de que... La fuente, citar la fuente. Citar la fuente. Ustedes deben citar, pero no copiar. Recuerden de que el trabajo práctico no es copiar textualmente de lo que nosotros encontramos, sino que vamos extrayendo partes y vamos colocando y vamos armando de esa manera nuestro trabajo práctico. Y también le vamos poniendo lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Parafrasear. Así mismo, vamos colocando, vamos plasmando ciertas conclusiones, ciertos pensamientos que nosotros vamos incorporando a partir de la lectura que le damos a esos materiales. Profe, ¿se puede entregar, por ejemplo, antes de la fecha puesta, se puede entregar el trabajo? Por supuesto que sí. Siempre, toda la vida. Ustedes pueden entregar antes, no hay ningún problema. Gracias, profe. Profe, disculpe, referente a la presentación, estuve viendo, dice formato PDF sería. Puede ser formato PDF, no recuerdo si yo les aclaré eso de PDF o no, vamos a ver. Sí, menciona en el segundo ítem. A ver, trabajo práctico, directrices. Y la parte donde dice contendrá, dice introducción personal al tema, o sea, la parte de carátula obviamos, o cómo sería. No, el trabajo práctico, oficio, subir en formato PDF, sí, a la plataforma, tensión mínima, no, el trabajo como mínimo, contendrá una introducción personal del tema, un desarrollo en el que se van a transcribir todos los métodos que utilizaron, las citas, van a hacerlas al pie y una conclusión. Sí tienen que tener su carátula, eso es indefectible. No dice expresamente, pero de aquí se desprende donde dice el trabajo como mínimo contendrá, ¿verdad? La introducción, el desarrollo, la cita y, como siempre ustedes saben, tiene que tener la carátula, ¿verdad? Pero la carátula no tiene una estructura específica, una manera específica de hacerse, ¿o sí? ¿Cómo? Si la carátula tiene una manera, una estructura específica. No tiene una estructura. Lo que ustedes siempre tienen que tener en cuenta es que tienen que poner el nombre de la materia, la fecha de entrega del trabajo práctico, el nombre del docente, sus nombres completos y sus números de cédula de identidad y el tema que les asignaron. Básicamente sería eso. Ah, bueno, gracias, profe. Ya el formato ustedes ya queda a su libre albedrío, a su imaginación y a su creatividad. Bueno.
creo que ahora sí vamos a dar inicio a nuestra unidad número 8. Vamos a hablar, no sé si se comparte en pantalla, ¿llegan a visualizar? ¿Llegan a visualizar la presentación? Sí, profe. Ok. Bueno, vamos a ver si qué tal estamos. Vamos a hablar, como les decía, de las instituciones sociales. ¿Qué son las instituciones sociales? ¿Para qué sirven justamente las instituciones sociales? Las instituciones sociales vienen siendo como un conjunto, un complejo de normas, costumbres que se han desarrollado a lo largo de la historia y que tienen por finalidad principal satisfacer las necesidades básicas, las necesidades más principales, por así decirlas, de los diversos miembros de la sociedad. Las instituciones sociales están conformadas por las pautas, estas pautas o normas o reglas a su vez en conjunto conforman lo que se conoce como instituciones sociales y las instituciones sociales a la larga y en conjunto van dotando a la cultura. Una institución no es la fachada, no es la casa, la parte física, por así decirlo, de algún lugar, como siempre se suele entender, ¿verdad? Institución en el sentido sociológico, chicos. Tampoco es la persona, porque muchas veces decimos, esta persona es una institución dentro de otra, o sea, estamos queriendo hacer ver o estamos utilizando el término institución en sentido metafórico, ¿verdad? Porque sociológicamente hablando eso no es institución, tampoco es institución el conjunto o el grupo de personas, porque siempre se dice que las personas pasan y las instituciones quedan. ¿Cuáles son las características de las instituciones sociales? Primero que nada es que todas son intencionales. Todas tienen un contenido relativamente permanente. Estas instituciones en su mayoría, como les decía, como tienen la finalidad de satisfacer una necesidad básica, están organizadas, están estructuradas y tienen detrás una suma o un cúmulo de valores a los que van respondiendo. Una definición de institución que vamos a encontrar en el manual de sociología jurídica del doctor César Coll es la siguiente. Él entiende de que las instituciones sociales son esas estructuras relativamente permanentes de pautas, de roles y de relaciones que las personas realizan según unas determinadas formas que están sancionadas y unificadas con el objeto de satisfacer, como les decía inicialmente, las necesidades sociales. Profe, disculpa, no se lee otra vez la diapositiva. Ay, vamos a ver. Vamos a ver. Se quedó en no es. Vamos a... Vamos a ver si presentando toda la pantalla me... Ahí, chicos, ¿se llega a visualizar o no? No, profe, no se ve nada. No se ve nada. A ver. Yo no sé qué le está pasando. Ahí. Ahí aparece función. Ahí sí, profe. Sí.
Bueno, nosotros tenemos que entender de que las instituciones sociales tienen ciertas funciones que pueden ser positivas o que pueden ser a su vez negativas. Las positivas, pues se me movió acá la flechita, las positivas tienen la virtualidad de simplificar las conductas. Se cambió la proyección para que ustedes me vayan diciendo. En funciones, papá. ¿Sí? Funciones, ahí estamos ahora. Funciones, no se cambió entonces. Ay. Profe, disculpe, ¿usted está compartiendo pantalla completa o solamente? Solamente una ventana, probé ya de las dos maneras. Probé Profe, compartir, sí, ¿usted se ve a sí misma cuando está proyectando? sí. Entonces ahí está el error. Si prueba solamente compartir, le da clic ahí abajo donde está la copita y solamente comparte. Y nosotros le vemos a usted y no es necesario que usted se vea cuando comparte. No sé si me explico. La verdad que siempre utilicé de esta manera. Es la segunda vez que me está pasando así de no poder. Podés probar, profe, ahora. Voy a probar a apagar. No, les agradezco. Voy a probar a apagar la cámara y voy a intentar hacerlo de esa. No se trata, profe, de que apagues la cámara. Es que, que no esté el cuadrito de tu cuenta en la proyección. No está el cuadrito de la cuenta. Ya entendí tu... O sea que solamente cuando... Solamente se ve la proyección. Solamente ves la proyección. Nosotros igual te vemos. Así mismo. Solamente se ve la proyección. Es que le digo, siempre hace 2 años y medio que vengo utilizando y... Pero no este año, profe, tuvo modificaciones. Por eso, ya no nos permitieron grabar, una serie de cuestiones ahí. Ahí ven en pantalla positivas. Sí, vemos. Bueno, vamos a intentar, vamos a intentar acá a ver si cambia al momento de cambiar. La copita es de que debes darle el clic, profe. ¿Dónde va a estar la copita ahí, que vos me decís? Abajo mismo en el ángulo inferior derecho, donde dice menos y más. Hay una copita. Disculpame, profe. Sí. Eso es lo que hace justamente que se cuelgue al momento de que vos querés proyectar dentro de compartir tu pantalla. Porque vos ya compartís tu pantalla y querés volver a hacer una proyección dentro de compartir. Entonces, por eso se cuelga de vos. O sea, no cambia de imagen la diapositiva. Si vos dejás así, no va a pasar nada. Así estábamos haciendo con todos los otros profes. A ver, ¿cómo hago? Ustedes me indican. Así mismo como está. Sí, puedes agrandar inclusive ese para que se vea un poco más grande si querés, pero sin necesidad de proyectar. También es una opción, pero lo que yo dije no es... A ver, y ahí se cambió. A mí me sirve bastante. Ahí se cambió. No, profe. Acá no tampoco. Ahí sí. ¿Qué ven en pantalla? Clasificación de las instituciones. Ah, bueno, entonces acá queda. Acá volvimos a positivas. Sí, profe. Bueno, vamos a intentar entonces de esta manera a ver si podemos seguir. Bueno, entonces decíamos que las instituciones sociales tienen funciones tanto positivas como negativas. Las primeras tienen la virtualidad de simplificar la conducta. ¿Por qué? Porque ya está estructurado, está estandarizado ciertos tipos de conducta que las personas que conforman determinados grupos sociales deben ir realizando dentro o a medida que se van incorporando a esa sociedad o a esos grupos sociales. ¿Qué pasa en estos casos? Al estar estructurado ya de antemano, lo que hacen es evitar la improvisación y en ese sentido hay se produce cierta estabilidad. Y a su vez, al estar estructurado y al estar
desde el principio ya estandarizadas las pautas que se deben realizar. ¿Qué es lo que pasa? De que se mantiene una presión dentro de ese grupo social y la sociedad asimismo tiene ciertas formas de controlar de que las personas adecuen sus conductas de determinada manera, ¿verdad? Y dejen de realizar ciertos actos que la sociedad considera como nocivos a el grupo social. Pero también vemos de que las instituciones sociales muchas veces tienen la virtualidad negativa. ¿Por qué? Porque como ya está todo tan preestablecido y de antemano, muchas veces hace que la personalidad de los sujetos que conforman esos grupos sociales no desarrollen en demasía su personalidad y como que quedan reprimidos en un decir. ¿Por qué? Porque podemos hacer esto y no esto otro, ¿verdad? Lo que pasaba muchas veces en ciertas épocas, ¿verdad? La dictadura, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pasa también en estos casos? Que se promueve o se desalienta muchas veces a raíz de eso el progreso, porque como ya está todo encuadrado, por así decirlo, entonces ya tenemos que realizar nuestras conductas de esta manera y no de esta otra. La clasificación de las instituciones sociales. Vamos a encontrarlas en principales o esenciales y en secundarias o subsidiarias. Y aquí vamos a ir citando las 6 grandes instituciones sociales que vamos a encontrar en todo tipo de sociedades. Y ahí empezamos con la primera de la que siempre les hablo, que es la institución familiar. Es la institución base de toda sociedad. ¿Por qué? Porque es la primera institución dentro de la cual la persona que viene a este mundo se desarrolla y forma parte, ¿verdad? Después, ya ha pasado un tiempo y cada vez mucho más rápido, la persona en este caso se va incorporando a la siguiente institución social, que es la institución social educativa. También muchas de las personas que conforman la sociedad pasan también por otra institución social denominada religiosa. Y ya llegado un momento en la vida, pasamos asimismo por instituciones políticas, instituciones económicas y a las instituciones recreativas, que muchas veces formamos parte de esas instituciones recreativas desde desde nuestros inicios prácticamente, ¿verdad? Vamos a ver aquí de que, como les decía, tenemos instituciones sociales principales e instituciones sociales secundarias o subsidiarias. Dentro de lo que es las instituciones subsidiarias y dentro de la institución axial, por así decirlo, y primera, que es la familia, vamos a encontrar diversas subinstituciones, como por ejemplo el noviazgo, el cuidado de los niños, las relaciones de parentesco que pueden existir dentro de una familia, todo lo que tenga que ver con la disolución del vínculo matrimonial, entiéndase como divorcio, todo lo que tiene que ver con las cuestiones patrimoniales, o sea, los regímenes patrimoniales dentro de la familia y dentro del matrimonio, todos son ejemplos de instituciones subsidiarias o secundarias de la familia. Cuando pasamos a instituciones subsidiarias de lo que sería la institución educativa, vamos a encontrar ahí también una gama bastante amplia, tales como, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con los sistemas de evaluación, todo lo que tenga que ver con los sistemas de titulación, todo lo que tenga que ver con las tareas, todo lo que tenga que ver con las organizaciones académicas. Sería lo que se conoce como instituciones sociales subsidiarias o secundarias a la institución primaria, que sería la institución educativa. Ya pasando a la otra institución, que es la de la institución religiosa, vamos a encontrar subsistemas de instituciones sociales dentro de lo que serían las religiosas, tales como por ejemplo lo que se tiene
como noviazgo, lo que se tiene como penitencia, lo que se tiene como sistemas de oración, sistemas de sanciones en caso de incurrir en ciertas cuestiones que están vetadas por la organización religiosa, por ejemplo. Entonces son conocidos como sistemas subsidiarios o secundarios a la institución religiosa. Vamos ahora a las subinstituciones políticas, que ahí encontramos todo lo que tiene que ver con las cuestiones legislativas, es decir, de las leyes, con las cuestiones judiciales, que se tiene que ver con todo lo que tenga que ver con las cuestiones jurisdiccionales y de juzgamiento de las personas, las cuestiones policiales, las cuestiones militares, por ejemplo, ¿verdad? Son todos subsistemas o subinstituciones, mejor dicho, relacionadas a la institución política. Ya cuando nos adentramos un poco más a lo que es la institución económica, ahí vamos a encontrar diversos subsistemas o subinstituciones, tales como los sistemas bancarios, contables, los diversos sistemas o tipos de sociedades existentes, entre otras cuestiones. Y finalmente llegamos a las instituciones recreativas, y ahí encontramos también diversas subinstituciones, tales como por ejemplo todo lo que tenga que ver con los sistemas de recreación, con los diversos tipos de recreación, diversos tipos de artes que se puedan llegar a desarrollar en los clubes, los diversos tipos de juegos o las competencias deportivas, por ejemplo, también forman parte de lo que se conoce como subsistema secundario o subsidiario a la institución recreativa. Vamos a ir viendo un poquitito, desmenuzando así rápidamente, qué entendemos por o qué hacemos en la institución familiar. Todos sabemos de que la familia generalmente, la más conocida es la familia nuclear, la que está compuesta por los padres, papá, mamá e hijos. Y tenemos también la familia extendida, de la que forman parte no solamente los padres e hijos, sino que también los abuelos, los tíos, los primos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con la institución familiar? En esta institución familiar se estandarizan todo lo que tiene que ver las relaciones sexuales y la procreación, que justamente es una de las finalidades de la institución familiar, el hecho de perpetuar la especie, por así decirlo. La unión o la forma más pregonada, por así decirlo, y más aceptada es la unión monogámica, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Un varón con una mujer. Esto no obsta a que hay otras culturas en las que se acepta las uniones poligámicas. ¿Qué quiere decir eso? De que un varón puede tener diversas mujeres y viceversa también, ¿verdad? Son más bien en las culturas antiguas lo que hablaban de que las mujeres podrían llegar a tener también diversos maridos, por así decirlo, ¿verdad? Si mal no recuerdo, era la cultura fenicia la que les permitía a las mujeres tener así diversos maridos, ¿verdad? Pero eso hoy ya no se escucha tanto. La institución educativa que tiene como finalidad la socialización en el aspecto formal. Porque ustedes recuerden de que la institución familiar y la familia en sí es la primera que se encarga justamente de la socialización informal. Nosotros sabemos de que dentro de nuestro entorno familiar aprendemos nuestras primeras palabras, aprendemos inclusive a veces las letras, ¿verdad? Sin antes irnos al colegio o a la escuela. Entonces tiene como finalidad la institución educativa la socialización en su aspecto formal, ¿verdad? Y la institución educativa que cada vez, como les decía, se desarrolla a más temprana edad, cada vez los niños ya ingresan, por así decirlo, al circuito educativo a más temprana edad, ¿verdad? Tenemos inclusive guarderías que reciben a los niños muy pequeños a partir de ciertos meses ya, y después van pasando por los maternales, que sería hasta los 3 años, después ya viene el tema del prejardín, el jardín y el preescolar,
Anteriormente era obligatoria solamente a partir del preescolar, pero hoy cada vez más se hace el hincapié de que ingresen más temprano, lo más temprano posible al circuito educativo de los niños. La institución económica en la que la finalidad es proporcionar a la sociedad, dotarla de bienes materiales y de los servicios que necesita. Nosotros sabemos de que hoy día estamos viviendo en la sociedad de la tecnología, de los servicios, de la información y la comunicación, ¿verdad? Donde es lo que más fluye, por así decirlo, ¿verdad? La institución política, que es justamente la encargada de organizar a una nación, ¿verdad? Donde se establecen los recaudos y los mecanismos para que un entorno demográfico pueda organizarse y pueda convivir con los demás integrantes del orden, ¿sí? Pasamos ahora a la institución religiosa, que tiene la virtualidad o la finalidad de satisfacer esas necesidades del hombre de relacionarse con un ser superior, ¿verdad? O con una divinidad. Disculpa, se trabó otra vez, se quedó en positiva. Se trabó. No fue pasando política, no fue pasando educativa, nada. Sí, fue pasando. Ahí. Sí, ahí está bien. Educativa. Económica, política, religiosa. Sí, se ve todo. Ahí está religiosa. Bueno. Ahí está religiosa. Okay. Bueno, religiosa, como les decía, satisfacer las necesidades del hombre, de la persona, en su conexión con un ser superior, por así decirlo. Por eso no hablamos de un tipo específico de religión, sino que cualquier religión tiene justamente esa finalidad de satisfacer esa conexión con alguien superior, con alguien supremo, a quien nosotros, con quien nosotros conversamos, a quien nosotros le pedimos y muchas veces rogamos por esas fuerzas que necesitamos en el día a día, ¿verdad? Justamente esa es la fe, creer en algo que no vemos, dicen, ¿verdad? Y finalmente llegamos a la institución recreativa. La institución recreativa, ¿cuál es la finalidad? Establecer una posibilidad de descanso, no solamente físico, sino que también ese descanso mental que todos necesitamos, ¿verdad? Y que muchas veces, o que no es que muchas veces, sino que esta necesidad de descanso justamente fue una de las conquistas que tuvieron los trabajadores a lo largo de la historia y principalmente a partir de la edad moderna, ¿verdad? En donde se estableció que todos los trabajadores tienen derecho, por ejemplo, a las vacaciones anuales remuneradas, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí surge esa necesidad de que los trabajadores que cumplen cierta cantidad de años, por lo menos en la actualidad y según nuestro Código Laboral paraguayo, establece que todo aquel trabajador que esté al servicio de un mismo empleador durante un año consecutivo tiene derecho a gozar de 12 días de vacaciones, tiene derecho a ese descanso ininterrumpido, dice el código, ¿verdad? Que se puede interrumpir, pero dadas ciertas situaciones y ocasiones muy excepcionales, ¿verdad? Lo que no obsta a que después el trabajador pueda recuperar otra vez sus días de vacaciones. Pasemos ahora a la familia. La familia, ¿qué es la familia? Nosotros, según nuestra Constitución Nacional, dice que es la base de la sociedad. La familia es una institución social que agrupa a los individuos que cooperan y se encargan del cuidado de los niños principalmente y también de los ancianos, ¿verdad? La familia básicamente se basa en vínculos de parentesco. Estos vínculos pueden ser por consanguinidad, pueden ser por afinidad o pueden ser por adopción. Consanguinidad sabemos todos que viene de sangre, por afinidad, que son los parientes denominados parientes políticos, los que yo me gano una vez que contraje matrimonio,
los parientes de sangre de mi marido vendrían a ser mis parientes políticos o mis parientes afines, ¿verdad? Y finalmente, los vínculos que se generan a través de la adopción, que está establecida según nuestra legislación, ¿verdad? Tenemos nosotros una ley de adopciones que permite justamente a las personas adoptar, siempre y cuando cumplan determinados requisitos. ¿Cuáles son algunos aspectos? Esperen que chicos, porque justo me da alergia y me da ganas de estornudar. Ay. Algunos aspectos a ser considerados. Primero que nada, ¿quiénes son, según nuestra legislación, las personas que pueden contraer matrimonio? Dice nuestra legislación, la ley 1/92 específicamente, que nos habla del tema modificatoria parcial de nuestro Código Civil, nos dice de que pueden contraer matrimonio el varón y la mujer a partir de los 16 años de edad, y con dispensa así súper especial del juez de la niñez y la adolescencia, eso dice el Código de la Niñez y la Adolescencia también, del juez de la niñez y la adolescencia para las adolescentes a partir de los 14 años de edad. La cantidad de integrantes en cuanto al matrimonio, vamos a decirle, aceptado aquí en Occidente, que son dos, ¿verdad? Porque les decía, la forma más generalizada de matrimonio es la monogámica, que está integrada por un varón y una mujer. Las formas de celebración, nosotros reconocemos dos tipos de formas de celebración. La celebración civil, que es la que justamente produce los diversos efectos jurídicos dentro de nuestra sociedad. Uno, al momento de contraer matrimonio, justamente tiene que optar por el régimen de comunidad de bienes que va a tener durante el matrimonio, que según nuestra legislación son tres básicamente. El primero de ellos es el régimen de comunidad de bienes, el segundo de ellos es el de separación de bienes, y el tercero de ellos el de participación diferida, que es el menos utilizado. Y prácticamente no escuché en todo este tiempo de que alguna persona haya optado por ese régimen de participación diferida, que tiene un poco de lo que sería el régimen de separación de bienes y también otro poco de lo que sería el de comunidad. Porque ¿qué pasa? En el de comunidad de bienes, ambos cónyuges son administradores de la sociedad. Cualquiera de ellos puede comprar los bienes, pero no van a poder disponer sin la conformidad del otro. A diferencia de lo que ocurre cuando uno se casa con el régimen de separación de bienes, en el que cada cónyuge compra y administra como mejor le parece los bienes sin la necesidad de contar con la anuencia de su cónyuge, ¿sí? Y el de participación diferida, la ley establece de que se procede como si estuvieran en separación de bienes durante todo el matrimonio, pero supongamos que el día de mañana ellos quieran disolver ese vínculo matrimonial, y entonces en ese caso deben hacer una especie de compensaciones para evitar esa disparidad de que uno se pueda quedar con más y otro se pueda quedar con menos. Según el análisis y según la lectura que le había dado de la fundamentación de ese régimen de participación diferida, era justamente el caso de que en esa época, o la situación de que en esa época las mujeres no trabajaban fuera de la casa. Y entonces, ¿qué pasaba? Era el marido nomás el que trabajaba, el marido nomás el que aportaba y el que hacía supuestamente, pero no se tenía en cuenta justamente todo ese trabajo que las mujeres desplegaban. Entonces, con esa normativa del régimen de participación diferida se quiso equiparar para que la mujer no quedase desamparada el día de mañana en el que se pudiera dar una disolución de ese vínculo matrimonial. También dentro de las cuestiones tenemos que ver las reglas de la residencia, ¿verdad? Generalmente se establece de que el casado casa quiere y de que tiene un nuevo domicilio o una nueva residencia, ¿verdad? Fuera del domicilio de origen de sus padres.
Ya les dije, les hablé del tipo de sociedad económica, que podía ser comunidad de bienes, separación o participación diferida. En su momento, acá en Paraguay, y hasta la sanción de la ley 145/91, en Paraguay el matrimonio era indisoluble. ¿Qué quiere decir eso? De que no estaba permitido el divorcio vincular. Recién a partir de la ley 45/91 es que el Estado permite, el Estado paraguayo, el divorcio vincular entre los cónyuges. Anterior a esa legislación, a esa ley 45/91, lo único que se le permitía a los esposos era plantear un juicio conocido como de separación judicial de cuerpos. ¿Qué es lo que hacía este juicio? Uno planteaba ese juicio y lo que podría llegar a salir en la sentencia era que se le permitía a los cónyuges vivir en domicilios separados, pero no se disolvía el vínculo matrimonial y en consecuencia, por más de que ellos se hallen separados de hecho, ellos no podían volver a contraer nuevas nupcias. Recién a partir de la ley 45/91, aquí en Paraguay, se dio esa posibilidad de permitir que los cónyuges pudieran, una vez que obtenían su resolución de divorcio vincular, puedan contraer nuevas nupcias, ¿sí? Bueno, pasemos ahora a las funciones de la familia. La familia como tal, ustedes, y como ya lo fuimos viendo a lo largo del desarrollo de esta y otras unidades, tiene primero que nada esa función biológica, ¿verdad? De satisfacer las necesidades sexuales tanto del varón como de la mujer, ¿verdad? Y también tener en cuenta de que tiene la finalidad de la reproducción humana, ¿verdad? Tiene otra de las funciones, sociológicamente hablando, de educar, es decir, desde temprana edad, los integrantes de la familia van socializando a los niños en cuanto a ciertas normas, por ejemplo, de comportamiento básicas y mínimas que tenemos que ir incorporando, por ejemplo, el hecho de saludar cuando llegamos a un lugar, el hecho de decir gracias cuando nos dan alguna cosa o cuando nos ayudan, entre otras cuestiones, el hecho de valorar ciertas cuestiones o ciertas situaciones que se hacen en favor de unos o de otros. Esas cuestiones son justamente desplegadas por la familia, ¿verdad? También nos da la familia, nos tiene esa función económica. ¿Por qué? Porque en la familia lo primero también, y dentro de todo cuando somos chicos, se trata de buscar esas necesidades económicas como el alimento, la vestimenta, cuidar de la salud, darnos un techo, darnos ropa, entre otras cuestiones. También la familia tiene una función solidaria. ¿Por qué? Porque se trata de que todos los integrantes de la familia cooperen en son de socorrer, por ejemplo, en casos de que una persona o uno de los integrantes de la familia esté pasando por un mal momento. Y finalmente encontramos de que la familia también tiene esa función protectora, es decir, dar seguridad y cuidado no solamente a los niños, sino que también a los ancianos. Recordemos que cuando somos niños, nuestros padres tienen la obligación de cuidarnos y asistirnos hasta por lo menos la mayoría de edad. Y ya a la inversa, cuando nuestros padres se vuelven mayores, somos nosotros quienes tenemos la obligación y el deber de cuidado para con nuestros padres en caso de que ellos ya no puedan procurarse a sí mismos esos cuidados. Y tengamos en cuenta de que inclusive no solamente vamos a ser pasibles de ser sancionados moralmente por los diversos miembros de la sociedad, sino está esa posibilidad de que seamos sancionados legalmente, ¿verdad? Porque está la violación del deber de cuidado tanto de niños como de ancianos. Está establecida, está tipificada dentro de nuestro Código Penal. Así que a tener cuidado con eso. Las familias nucleares y las familias extensas. Bien dijimos de que las familias nucleares se encuentran formadas principalmente por padres e hijos, ¿verdad?
Y las familias extensas pueden estar formadas por 2 o más familias nucleares, dice. Es decir, no solamente por el papá, la mamá y los hijos, sino que también pueden estar los abuelos, los tíos, los hermanos, los primos, etcétera, etcétera. Vamos a ir viendo de que a lo largo de la historia se fueron dando ciertos cambios en las pautas familiares y eso vamos a poder darnos cuenta así rápidamente, principalmente en cuanto al divorcio. El divorcio que les decía y les adelantaba aquí en Paraguay, nosotros no teníamos la posibilidad de que se disuelva ese vínculo matrimonial, sino hasta el año 1991. ¿Por qué? Porque anterior a ello no se daba el divorcio vincular. ¿Y qué es el divorcio vincular? Es la ruptura de ese vínculo matrimonial. Y como vemos en pantalla, está permitida en la mayoría de las sociedades que depende de acuerdo de la iniciativa. Y yo les cuento una anécdota en cuanto al divorcio, para hacer nomás una visión, darle una visión retrospectiva a cómo se da lo del divorcio. Como les decía, anterior al año 1991 no existía la posibilidad del divorcio, solamente se daba la separación judicial de cuerpos. Bueno, pasaron unos cuantos años hasta el año 2014 en donde se adopta una nueva ley o una modificatoria, mejor dicho, del divorcio, que es la denominada divorcio express. ¿Por qué le llaman así y por qué se da esta situación? Porque, ¿qué pasaba? La ley 45/91 permitía el divorcio vincular y el divorcio a petición de una sola de las partes. ¿Qué quiere decir ese divorcio vincular de común acuerdo? Quiere decir que ambos cónyuges están de acuerdo en solicitar ese divorcio. Pero esta ley 45/91, apelando tal vez a la unión que debe haber dentro de la familia y que la disolución del vínculo matrimonial sea tipo la última ratio, entonces establecían de que para que se pueda solicitar esa disolución, ese divorcio vincular, tenían que haber transcurrido 3 años desde la celebración del matrimonio. ¿Y qué es lo que pasaba? Pasaba lo siguiente, de que las personas, como no podían, estaban de acuerdo, supongamos una pareja que estaba de acuerdo en divorciarse, pero ¿qué pasa? Estaba vedada su posibilidad de que lo hagan de común acuerdo porque aún no habían transcurrido 3 años desde la celebración de su matrimonio. Entonces ellos se veían obligados a plantear, hacer un ardid, por así decirlo, jurídico, porque planteaban el divorcio a petición de una sola de las partes. Entonces, qué sé yo, le decía, bueno, yo te voy a demandar, voy a demandarte el divorcio, voy a pedirte el divorcio y vos te vas a allanar. Es la única manera que tenemos de divorciarnos porque todavía no tenemos los 3 años de matrimonio que nos pide el código, la ley en este caso, para poder divorciarnos. Y era una práctica común. Esto fue a lo largo de la historia, imagínense, tuvieron que transcurrir 91 hasta el 2014, que es en donde prácticamente 23 años transcurrieron para que se vuelva a modificar, porque había muchísimos casos en que podía facilitarse, dado que había consentimiento, dado que había acuerdo entre las partes de promover ese divorcio a petición de ambas partes y no se podía por ley. Entonces en el 2014 se modifica y se establece de que sin importar el tiempo de celebración del matrimonio, ambas partes podían pedir el divorcio vincular de común acuerdo. Eso a partir de la ley 5.329 del año 2014, ¿verdad? Para que tengan un poquitito en cuenta. Profe, sí. Y aún con esa ley no hay un mínimo de plazo otra vez para solicitar. Tenía la información de que podrían ser 2 meses o hay algún otro requisito. No. En otras palabras, en mi caso hoy viernes y mañana me quiero divorciar sábado. ¿Puede ser así?
puede Hablando ser mal y así. rápido. Hablando mal y rápido puede ser así, solamente que no vas a poder, va a ser el lunes a más tardar, porque inclusive hoy se puede presentar tal vez, pero vas a tener que pagar una tasa y por todas esas cuestiones, porque hoy, si es capital, por ejemplo, tenemos expediente electrónico. Y gracias al expediente electrónico podemos presentar eso en cualquier hora, solamente que como tenemos que hacer la fiscalización de las tasas judiciales, y fiscalización de tasas judiciales trabaja solamente de 7 a 13 horas, nosotros podemos enviar hoy de noche el correo solicitando la fiscalización de la tasa, pero recién tasas judiciales nos va a responder mañana a partir de las 7 de la mañana, ¿verdad? Hasta la 1 de la tarde. Una vez que fiscalizamos todo eso, ahí vamos a poder presentar, vamos a poder sortear electrónicamente nuestro juicio de disolución. Esto si es, por ejemplo, en capital y en algunas ciudades de la jurisdicción de Central. Por ejemplo, estamos hablando de Luque, estamos hablando de San Lorenzo, que tienen ya expediente electrónico. No tienen expediente electrónico todavía Lambaré, Mariano Roque Alonso, Limpio, Fernando de la Mora, entonces van a tener que hacerlo físicamente, ¿verdad? Eso es para que tengan en cuenta. Pero sí, efectivamente la idea de la ley es esa, de que si yo hoy me casé, yo hasta mañana ya me puedo divorciar, no hay así un tiempo que tenga que pasar, si es que los dos están de acuerdo, entonces ya se puede plantear, porque esa era la veda que teníamos con la ley 45/91, que establecía el plazo de 3 años para que los cónyuges pudieran solicitar el divorcio vincular de común acuerdo. Profe, y en cuanto a la nulidad. En cuanto a la nulidad, hay causales establecidas en el código y en la ley modificada por la ley 1/92. ¿Y hay un plazo también para solicitar eso? ¿O así también al día siguiente se puede hacer? No, cuando estamos en presencia de eso podemos solicitar en el momento que nos percatemos, solo que sí depende del tipo de causal que aleguemos. Por ejemplo, vamos a tener algún plazo, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos hablando de error, dolo o violencia, en el caso de error y dolo, por ejemplo, error, por ejemplo, de persona, hasta cierto tiempo, ¿verdad? Pero como se trata de instituciones familiares, entonces se tiene en cuenta mucho la cuestión de si hubieron o no hijos comunes, hijos de por medio, o sea, es un punto que van a tocarlo con mayor énfasis en derecho civil personas. Entonces, para que tengan en cuenta eso. Súper, profe, gracias. Cuando hay causales así, es inmediato. O sea, conocía la causal, ustedes pueden plantearlo de manera inmediata. Así es. Bueno, la violencia. Ustedes saben de que hoy día Paraguay cuenta, y desde el año 2000 principalmente, dado el auge de la violencia, ¿verdad? En el que nos veíamos sumidos, violencia familiar, específicamente la ley 1600 de violencia familiar o violencia doméstica, que también tuvo una serie de modificaciones y de adecuaciones, ¿verdad? Anteriormente era el hombre quien más, el varón, por así decirlo, quien más estaba vamos a decirle, quien más sometía a la violencia dentro de su familia, ¿verdad? Y a raíz de eso, inclusive, se crean organismos acá en Paraguay. No sé si habrán llegado a escuchar de Puñaatú, por ejemplo, ¿verdad? Que era una organización sin fines de lucro que tenía la finalidad de proteger y de ayudar a las mujeres en situación de vulnerabilidad y de violencia que fueron sometidas, ¿verdad? A violencia, ¿verdad? Y hay otras instituciones también que se encargan de velar hoy día el Ministerio de la Mujer. Hay otras ONGs que también trabajan con ese tipo de situaciones y que ayudan a las mujeres en ese estado, ¿verdad? Pero recordemos de que la violencia familiar no se circunscribe solamente a la que se le impetra a la mujer, sino que a cualquiera de los miembros de la familia, ¿verdad? Y sabemos de que muchas veces hay varones también, aunque muchos me dirán que es así como un poco chistoso y todo lo que quieran, pero no, es la realidad. Hay varones que también refieren ser víctimas de violencia familiar, ¿verdad? Y ustedes recuerden de que la violencia no es solamente la violencia física. Hay diversos tipos de violencia. Nosotros la violencia física es una de las variantes
de cómo puede prosperar la violencia o cómo se puede dar la violencia. Está la violencia económica a la que son sometidas las personas en el caso de que sea solamente uno de los miembros de la familia que trabaje y el otro no, o de la pareja en este caso, y que tenga que estar utilizando eso de, bueno, violentándole económicamente, diciéndole no te voy a dar para que compres la comida o no te voy a dar para que compres esto, para que compres lo otro si no me haces tal cosa, ¿entendés? Entonces son formas y maneras de violentar económicamente a los diversos miembros de la familia, ¿verdad? La violencia psicológica, a la que también se le someten o se someten entre sí los miembros de la familia, son diversas maneras de violencia familiar, ¿verdad? Y como les decía, hoy día y a partir del año 2000 principalmente, Paraguay cuenta con esa ley de violencia doméstica o violencia familiar, ¿verdad? Y acá, como les decía, la violencia familiar no solamente constituye o consiste en violencia física, sino que también puede ser violencia sexual, que puede ser perpetrado por un miembro de la familia, cualquiera sea este, contra otro. Hablamos también de mucho de violencia en los niños, de violencia contra las mujeres. Hay muchísimos casos de violencia, principalmente de abusos en niños en ciertas localidades, por así decirlo, ¿verdad? Y en donde es muy lamentable, muy triste todo lo que tienen que pasar estos niños, ¿verdad? Entonces, es triste realmente, ¿verdad? Y ustedes saben de que un niño que fue sometido a ese tipo de violencia ya es algo que le queda marcado, por así decirlo, muy difícilmente pueda zafar, pasar eso, ¿verdad? Sí o sí, de una u otra manera, tiene que estar muy contenido, tiene que haber demasiados mecanismos de contención, por así decirlo, que lamentablemente acá en Paraguay no tenemos, ¿verdad? Es nuestra realidad, lamentablemente. Habíamos visto que la institución educativa, como les decía, tiene por finalidad la socialización, y la institución educativa a través de los diversos centros de formación, ya sea escuelas, colegios, liceos, universidades, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Cuáles son esas funciones de la escuela o de la institución educativa? Primero que nada, asegurar esa continuidad social, ¿verdad? Es decir, la transmisión de toda la herencia cultural, de todas las ideas, de todos los valores imperantes en ese momento, ¿verdad? También la institución educativa tiene esa función de promover el cambio social, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a través de la institución educativa se busca, mejor dicho, forjar ese espíritu crítico, esa creatividad dentro de los diversos miembros de la sociedad, y tratar de que a través de esa crítica, a través de ese espíritu, se pueda lograr ese cambio social para el bien de todos los miembros que conforman la sociedad. También dentro de las funciones encontramos de que la institución educativa trata de adaptarle a los individuos al grupo, y cada vez ustedes verán de que hay muchas formas de adaptación y principalmente en el caso de los niños que tienen ciertas capacidades diferentes. Hoy día se aboga, por ejemplo, a la inclusión social, ¿verdad? Es decir, de que no estén separados del resto de los demás niños, sino que se trata de alguna manera de que esas diferencias que pudieran tener puedan ser, digamos, reducidas con la ayuda de ciertos, vamos a decirle, de ciertos profesionales que les van ayudando dentro del proceso, inclusive a los maestros, para el desarrollo de estos niños, ¿verdad? Y también vemos que de una u otra manera las instituciones sociales educativas, ¿qué es lo que hacen? Promueven ese control social. Primero que nada, entre los mismos pares, entre los mismos niños, y después dentro del mismo estamento educativo, ¿verdad? Que sabemos de que se establecen ciertas normas de convivencia
a la que los diversos miembros de esa institución social debemos someternos, so pena de poder ser sancionados en caso de incumplimiento, ¿verdad? Con las diversas sanciones que tenemos dentro de dentro de esas normas de convivencia que generalmente nos hacen suscribir a nosotros, los padres principalmente, y luego socializan entre los alumnos, ¿verdad? Entonces, para tener en cuenta eso. ¿Qué es lo que más hace la institución educativa? Realiza ese proceso de selección social. ¿Por qué? Porque establece a partir de la institución educativa podemos ir viendo ciertas diferencias y ciertas cualidades de que unas personas son más aptas para hacer o para cumplir ciertos roles que otras, por ejemplo, ¿verdad? Como les decía y les adelantaba, hoy día se trata de disminuir esas diferencias sociales, ¿verdad? De que unas personas tengan capacidades diferentes, entonces tratar de que sientan lo menos posible esa diferencia y tratar de igualarlos a todos, igualarlos en sus diferencias, se dice, ¿verdad? Y también promover ese desarrollo material de la sociedad, ¿verdad? Que depende justamente de cada país, de su nivel cultural. La institución religiosa, que como les decía, la finalidad principal era de satisfacer esa conexión con un ser supremo. La institución religiosa puede llegar a incluir diversas formas de los cultos, del orden normativo que pueda tener cada una de ellas y también diversos tipos de creencias que se van incorporando. Según el sociólogo Lenski, dice acerca de la religión de que es un sistema compartido de creencias y de prácticas asociadas que se articulan en torno a la naturaleza de las fuerzas que configuran el destino de los seres humanos. Vamos a encontrar aquí algunos tipos de religión. Acá se me desarregló un poco. Vamos a encontrar el primero de ellos, la clasificación de la religión por sus concepciones teológicas. Vamos a encontrar religiones teístas, en donde se da la creencia en una o más deidades. Y este teísmo puede ser, primero, monoteísta, es decir, aquellas que afirman la creencia o la existencia, mejor dicho, en un solo Dios. A diferencia de lo que ocurre con las politeístas, en donde se da la creencia de diversos dioses o de la existencia de diversos dioses que están organizados en ciertas jerarquías. Pasamos ahora siempre dentro de las divisiones por la concepción teológica y vamos a la segunda. Están las enoteístas, que tienen la creencia de referirse en un solo Dios, pero que se admiten a sí mismos otras deidades, ¿verdad? En el caso de las dualistas, es el caso de aquellas religiones que suponen la existencia de dos principios o también conocidos como dos divinidades opuestas que están enfrentadas entre sí, por así decirlo, ¿verdad? Que generalmente entienden estos que conciben este tipo de religiones de que hay una que merece la veneración de todos los miembros y otra que no, ¿verdad? Entonces sería como algo así como el bien, algo que pregone el bien y el mal, ¿no? Y finalmente llegamos a la no teístas. En estas no teístas vemos el caso del budismo y el taoísmo, que lo que hacen es rechazar la existencia de dioses absolutos o de creadores universales, ¿verdad?
o más bien lo que hacen es crear, o sea, otorgarle ciertas funciones menores, por así decirlo, ¿verdad? Y por último, el caso del panteísmo, que es la creencia de que el universo, la naturaleza y Dios son una misma cosa, es decir, son equivalentes. Eso serían esa sería la clasificación de las religiones de acuerdo a la concepción teológica. Y finalmente llegamos a los tipos de organizaciones religiosas. Aquí encontramos, por ejemplo, a la iglesia. La iglesia, que en su acepción vulgar viene siendo utilizado como variante de todo tipo de organizaciones religiosas. Sin embargo, ya en un sentido más específico, más estricto, por así decirlo, la iglesia es concebida como un tipo de organización religiosa que está muy integrada a la sociedad, que exige una unidad, una legitimidad única y que tiene generalmente una relación positiva con la sociedad. El culto. El culto, en contrapartida, es una organización religiosa que está generalmente alejada de esas tradiciones culturales de la sociedad. Estas organizaciones no tienen vínculos anteriores con los cuerpos religiosos establecidos en la sociedad y se constituyen básicamente en torno, o giran, mejor dicho, en torno a un líder carismático. Llegamos finalmente a la última, que es la sexta, que es un tipo de organización religiosa que se mantiene al margen de la sociedad. Muchos dicen de que se considera como un tipo de hermandad exclusiva de aquellas personas que buscan generalmente una perfección espiritual, o la caracterización que tienen este tipo o sea, los miembros de este tipo de organización religiosa es la adopción de una vida disciplinada y austera. En este caso, muchas veces se les suele asociar con instituciones políticas y económicas inclusive, ¿verdad? El ejemplo más común, el caso de los Amish, que es un tipo de, vamos a decirle, de menonita, por así decirlo, o los menonitas, dentro de ellos vamos a encontrar a esta variante, porque hay una variante en ellos de que se quedaron, por así decirlo, en el tiempo y de que no admiten la inclusión de los progresos tecnológicos, por así decirlo. Entonces, ellos todo tienen que hacerlo como lo hicieron sus antepasados y como vivieron ahí, como bien lo dice la proyección, los primeros cristianos, ¿verdad? Hay algunas características a saber, ¿verdad? En este tipo de asociaciones religiosas, primero que nada de la sexta, primero que nada la asociación es voluntaria, pero muchas veces puede ser inducida. ¿Qué quiere decir eso? De que muchos miembros pueden tratar de que a través del verso de la palabra llegar a incluir o a introducir además miembros dentro de su organización. Puede existir muchas veces una situación de exclusividad, una pretensión de exclusividad de que todos los miembros sean exclusivamente de esa organización, y existir también una sanción de exclusión en caso de que no se cumpla con ello, ¿verdad? Hay en estos casos, en este tipo de organización, una aspiración a la perfección personal. Esa afiliación de los diversos miembros puede presuponer, como dijimos, una exigencia personal comprobada, o que muchas veces tengan que pasar, por así decirlo, por un examen a través de las diversas autoridades de ese grupo. Y finalmente podemos culminar
diciendo en cuanto a la sexta de que puede surgir como una decisión, como una ruptura o por a raíz de una ruptura de lo que sería una iglesia, ¿verdad? En el caso del culto es radicalmente diferente, o sea, lo que pasa con el culto es totalmente diferente a lo que puede llegar a ocurrir en la iglesia. Y finalmente llegamos a la parte final de nuestra unidad, que ya lo vimos anteriormente, que era hablar de la institución recreativa, que reitero una vez más, es una necesidad insoslayable hoy día de todo ser humano, de tener ese tiempo y ese espacio para descansar el cuerpo, y no solamente el cuerpo, sino también la mente, ¿verdad? Entonces es una necesidad acuciante que tenemos todos los seres, y más hoy día en la sociedad en donde vivimos, que cada vez estamos viviendo quienes estamos en la ciudad, y quienes somos citadinos muchas veces vivimos a las apuradas y de aquí para allá, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con la gente del campo, ¿verdad? Que el estilo de vida, la forma de vida muchas veces es un poco más tranquilo, ¿verdad? Entonces, con esto quisiera dar cierre a nuestra unidad. No sé si hay alguna duda, alguna consulta que tengan. Sí, profe. ¿Qué diferencia hay? Usted habló de las sectas como parte del tema de hoy de instituciones. ¿Cuál es la diferencia entre una secta y un culto, por ejemplo, como institución? ¿No? El culto como una veneración o como una, ¿cómo le diría? Como un momento religioso, sino como, yo le pregunto, como institución. Y eso, profe. Bueno, como decía, como la iglesia, porque muchas veces se sienten ofendidos cuando uno dice, no es una religión, es una secta, ¿verdad? O sea que hablando en particular, de repente hay religiones que tienen programas televisivos, ¿verdad? Las religiones más mayoritarias lo jactan de sectas, no como religiones, pero ellos de repente dicen, qué sé yo, como marketing, utilizan de que no es una religión, es una conexión, o de repente, no, es que es tan difícil hablar el tema religión porque no quisiera ofender a nadie, pero a mí me interesa cuáles son las diferencias, ¿verdad? O sea, como institución. Bueno, mira, sociológicamente hablando podemos decir, y como bien lo decías, muchas veces hablar de religión es tocar un tema sensible, ¿verdad? Porque no queremos justamente, y más en nuestra materia, siempre somos un poco abiertos en ese sentido de no tocar susceptibilidades, porque esa pues es la idea de la sociología, justamente, demostrar que existe multiculturalismo, o sea, que existen diversas culturas y que no siempre lo que yo pienso, lo que yo digo va a ser superior a lo que piensa el otro o a cómo hace el otro, ¿verdad? Pero respondiendo, y no sé si bien o mal, a tu consulta de diferencia, dijiste entre lo que sería sexta y de lo que sería culto, ¿verdad? Se tiene pues a la sexta generalmente, hablando en sentido vulgar, por así decirlo, como algo exclusivo, como algo como que uno le ve así medio, no sé, por así decirlo, medio, hasta si se quiere, así como un rechazo, por así decirlo, ¿verdad? Pero sociológicamente hablando, la palabra secta tendría que ver con una cuestión de pensamiento, ¿verdad? Con una línea de pensamiento, ¿verdad? Que tiene que ver o tiene que tenerse en cuenta con lo que tiene que ver la fe, la fe religiosa, ¿verdad? Y en cambio el culto, en este caso, tiene más bien que ver, o sea, se le da también como, a ver, cómo decirle, tiene como una especie de connotación negativa. ¿Por qué muchas veces se le da esa connotación negativa?
porque mismo dentro, a ver, ¿cómo decirles? Dentro de las mismas religiones, por ejemplo, tenemos, por así decirlo, subdivisiones otra vez, ¿verdad? Ustedes saben de que muchas veces, como bien lo dijimos, a ver, estas diversas iglesias que se van formando, que muchas veces, disculpen el término, la expresión, ¿verdad? Que muchas veces me vienen los nombres de las religiones, pero ustedes van a ver de que muchas veces hay muchas iglesias cristianas, por así decirlo, ¿verdad? En donde, ¿qué es lo que pasaban con esas iglesias cristianas? En algún momento formaron parte de un todo, pero como no estaban conformes en su totalidad con la línea de pensamiento, tal vez ellos decidieron separarse y se formaron, por así decirlo, la secta. Por eso es que le decía de que las sectas tenían que ver más bien con una cuestión de pensamiento y por eso muchas veces se van formando, no en ese sentido peyorativo que nosotros le vemos muchas veces y que le entendemos en sentido vulgar, de entenderle como algo así malo, como algo exclusivo y no, ¿verdad? Sino que más bien la secta se da, vamos a decirle, cuando hay una división de pensamiento, ¿verdad? Y por eso es que decíamos ahí de que hay una escisión o se forman a partir de las escisiones de las pequeñas, de ciertas iglesias, ¿verdad? No sé si pude responder o no tu consulta. Claro que sí, profe. Voy a complementar con más lectura al respecto también. Gracias, gracias. Uh-huh. Creo que una compañera le está pidiendo la palabra también. A ver. Profe, yo querría consultarle, ¿hay alguna norma, alguna institución que se encargue de formalizar? Porque estamos hablando de instituciones y entonces cuando hablamos de secta, de las diferentes características que toma la religión en nuestro país, consulto, ¿hay alguna legislación, alguna institución que establezca algunas normas para que éstas sean consideradas como instituciones, profe? A ver, recapitulando un poco y a nivel sociológico. O sea, no hay una institución o un organismo que como tal determine qué va a ser considerado o no, o quién va a ser considerado o no como una institución religiosa. Los sociólogos, los científicos sociales han llegado a esa determinación partiendo de ciertos estudios y de ciertos análisis que han efectuado a lo largo de la historia, de primero establecer que la religión es una necesidad básica de todo ser humano, pero no existe una institución que establezca tal o cual que tal o cual iglesia o que tal o cual va a ser considerada, sino que sería en términos genéricos, ¿verdad? Son los científicos sociales, los sociólogos, lo que establecen esa clasificación y que es la que nosotros estudiamos, ¿verdad? Entrando a relucir entre lo que tenga que ver con la religión, ¿verdad? Sí, es esa tu pregunta, pero ya sí, dentro de ciertas iglesias, ustedes saben de que hay organismos, por ejemplo, en el caso de la Iglesia Católica, tenemos ¿cómo es que se llama? El Vaticano, que es el que las normas del derecho canónico, que son las que nos rigen en el caso de los católicos, ¿verdad? Y están los otros organismos regentes, por así decirlo, de cada una de las otras religiones, ¿verdad? Sean estas sectas, cultos o también iglesias propiamente dichas, ¿verdad? Pero no hay un organismo así como tal que diga, ah, no, esto va a ser, esto no va a ser. Ya cada iglesia, cada secta o cada culto tiene su organismo, tiene su organismo contralor, por así decirlo. Gracias, profe.
Profe, ¿usted puede repetir su correo de nuevo, por favor? Sí, les digo. Mi correo es Fátima, perdón, F Mercado. Sí. @ DRE punto una. DRE. Sí, No de es derecho. De derecho. DER. De derecho. Sí. Sí. .una.pi. fmercado @der. Asimismo, Punto una, .una.pi. Gracias, Sí, profe. ok. No sé si hay alguna otra consulta. Por mí ninguna, profe. Ok, bueno, creo que, a ver, tenemos un mensajito acá. Acá les voy a poner, antes de cortar el correo. Ahí les puse en el chat cómo está mi correo. Para cualquier consulta, cualquier duda que tengan, entonces me escriben ahí. Repito nuevamente el caso de los compañeros que no tengan asignados sus trabajos prácticos por no estar en la lista oficial de la facultad, me pueden escribir por favor ahí, y quienes tampoco estén aún en el Classroom, también me piden para poder darle el ingreso respectivo, para hacerles llegar la invitación respectiva. Profe, yo te había escrito ya el correo, pero te voy a mandar nomás de vuelta para que me llegue la invitación. ¿Cómo es tu nombre? Andrea Cristaldo, profe. Y no te di todavía ingreso. No, todavía no. Ahora mismo, Andrea, ya te Te respondo. envío de vuelta un correo, profe, ¿te parece? Acá ya busqué y encontré tu correo. No sé, se me quedó muy abajito. Pasa que recibo mucho trato siempre de mirarles a todos, pero mil disculpas. Ahora mismo te doy acceso al... Sí, profe, por eso no pude registrar mi asistencia de hoy. Ujú. Ok. No sé si hay alguien más en línea, entonces así ya le damos... acceso. Profe, ¿será que usted en algún momento ha de facilitarnos en cómo vamos de asistencia? No hay ningún problema. Yo les facilitaría allá por final de abril más o menos, para que tengan en cuenta eso. Está muy bien, gracias, profe. Así es. Ahí ya fue la invitación, Andrea. No sé si recibiste. Y no sé si hay otro ya también, entonces, a ver. Edgar Achinelli es para trabajo. Vamos a asignarle posteriormente. Profe, sí me llegó, gracias. Uh-huh. Ok. Bueno, está muy bien. Bueno, chicos, si no hay ninguna otra consulta, yo les agradezco el tiempo, les agradezco el respeto que siempre tenemos al desarrollar las clases, y me despido de ustedes. Nos vemos el próximo jueves, Dios mediante. Que pasen buena noche. Igualmente, gracias, profe. Buenas noches, profe. Buenas profe, noches. igualmente. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Hasta luego, profe.